Le damos la bienvenida a José Luis Esper. ¿Cómo anda, José? Hola, ¿qué tal, Tato? ¿Ayer sabías algo de esto o no? Del No. pase, No. del ascenso. ¿Es así? ¿Es la C a la B? Sí. Pongamos las cosas en perspectiva, ¿no? No, la verdad que no tenía ningún inside information ayer, ¿no? Fue Era una intuición, una sospecha. En sí. algún lugar, a ver, la cantidad de plata que muchos de los fondos que están detrás de estas calificaciones y que opinan sobre el país fue tan grande en estos dos últimos años con todas las colocaciones de deuda que ha hecho el gobierno, con la suba espectacular que ha habido en las acciones que... Era lo más Ahora, razonable. en el comunicado, a ver, para ponerlo, para que la gente lo entienda, ¿qué es esta recalificación? A ver, veamos el documento, Sí. mientras José Luis Esper nos explica, porque el gobierno estaba muy pendiente de esto, por lo menos el gobierno lo vende como una gran noticia. Este es el documento que se difundió hoy, Sí. a ver si lo podemos ver acá de fondo. Ah, no, acá está. ¿Qué es MSCI? ¿Qué es? Honesta, es Morgan Stanley Capital Investment, o Capital Index, no me acuerdo si la I es de Investment o Index. Sí. Hasta el año 2009, esta MSCI era una división dentro de la banca Morgan Stanley. Ajá. ¿De dónde Ahora viene ya Luis no. Caputo? Ya no. Ya no. Desde el año 2009 no. Es una empresa que cotiza en bolsa. Mirá Ajá. lo importante que será que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, y algunos de los principales fondos de inversión del mundo son los accionistas y dueños de esta empresa. O sea, estamos hablando de una empresa grosa que lo que hace es proveer de servicios. Uno de los servicios que provee son números índices. Índices para que los inversores compren O sea, es una cosas. empresa que asesora a inversores. Sí, exactamente. Pero muy grosa, de los tipos Sí. más pesados. Ya te digo, cotiza en la bolsa de Estados Claro. Unidos, ya de por sí eso ya es una vara alta, pero además los tenedores de las acciones de esta empresa son los principales fondos de inversión de los Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de una empresa muy grande. Y lo que hace cada tanto es recalificar a los países en los cuales Se puede invertir. ellos producen índices Ajá. y que son la guía para muchos inversores. Ok. Con Argentina, desde el año 2009, casualmente desde que se separa de Morgan Stanley y empieza a funcionar como una empresa completamente separada, Argentina empieza a ser calificada por Morgan Stanley como país fronterizo. Es Desde el cierto año que hay 2009 tres hasta categorías, ¿no? Sí. Está que fronterizo, que es el descenso total. Sí. ¿Quién está en fronterizo, por ejemplo? ¿Los países africanos? Sí, ahora estaba Arabia Saudita, creo, junto con nosotros, que lo subieron de fronterizo a emergente. A emergente. O sea, obviamente Emergente- los países desarrollados están en la categoría superior, la categoría A, los desarrollados. ok. Sí. Bien. Ahora, el comunicado del... Entonces, está claro quién es MSCI. Yo te diría, es como si fuera, ¿viste el índice de riesgo país Sí. que produce el JP Morgan? Es algo parecido, nada más que con acciones en particular. Ah, ok. La segunda cosa, el comunicado dice muy claramente que el único argumento de la recalificación no tiene que ver con la macroeconomía argentina, ni con Caputo, ni con instituciones, es simplemente la correcta libertad de mercados que el gobierno de Macri introdujo a partir del fin de 2015. Que vos querés entrar a la Argentina, entrá, y cuando querés irte, te vas. No hay que pagar ningún encaje, como había con Kirchner en su momento, con la Cristina, inexistencia de cepo, el por cepo ejemplo. cambiario. Para ellos es clave eso, y advierten en el comunicado que si en algún momento hubiera alguna duda sobre la libertad para el movimiento de capitales, ellos tirarían para atrás la recalificación positiva que han hecho. O sea, esto no habla de si al gobierno No, le está haciendo cero. bien o mal, Cero. sino que lo que está diciendo es, bueno, ver. volvió Argentina al capitalismo. Exactamente. Habla de algo que el gobierno hizo bien, que es haber liberado por completo o casi completamente el mercado de capitales. La buena noticia, que es otra, no sé si la ibas a tocar conmigo, es el tema del fondo, que se ratifica lo que ya sabíamos, ¿no? Claro, hoy el fondo es otro de las noticias, era esperable, pero bueno, Sí. oficialmente hoy Se ratificó oficializó el acuerdo. préstamo. Así el comunicado de prensa dice, comunica el fondo que ha aprobado un préstamo stand-by para la Argentina por 3 años por 50.000 millones de dólares. Eso significa que después que van, eso ya giran la plata, mañana llegan los primeros 15.000 millones, ¿no? ¿Y eso que se hace de manera electrónica? ¿Cómo es? ¿O viene un avión sé, con sí, sacas? No sé cómo es exactamente. Sí, en general, los que son los acreedores
contablemente del Fondo Monetario, los deudores, perdón, del Fondo Monetario son los bancos centrales. Esta plata va en general a los bancos centrales. Después el Banco Central con el Tesoro hará su cuenta acá, pero en general el pasivo externo de la Argentina con el fondo está en cabeza de los bancos centrales. Ya voy a volver con José Luis y sobre el fondo y sobre los mercados emergentes. Quiero mostrarte algo que dijo hoy Luis Caputo, esta mañana hablando con Marcelo Longobardi en la radio. Sí. Luis Caputo, nuevo presidente del Banco Central, una especie de niño mimado de Macri, la estrella de la economía argentina, de acuerdo a la mirada de Mauricio Macri, habló sobre esta crisis financiera de los últimos tiempos, o cambiaria, y dijo lo siguiente. Escúchenlo con atención, porque después quiero escuchar la opinión de José Luis. Bueno, de corto plazo, claro que estas cosas tienen un costo, pero yo creo que de mediano y largo plazo son esas, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque esto, digamos, nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario, y esto da una mucha mayor certidumbre, particularmente con el tema del financiamiento, que como sabés dependemos mucho del financiamiento externo, y en este contexto era una, digamos, incertidumbre. Ahora la podemos remover. Y creo que ordenó también la economía. Marcelo, creo que vamos a una política fiscal y monetaria más consistente. La frase que queríamos destacar es justamente la que está ahí en el Zócalo, ¿eh? Qué buen pie me diste para José Luis. Eso que escuchamos de Caputo, ¿qué fue? ¿Optimismo lúcido o optimismo del otro? A ver, yo creo que si pensamos en lo que dijo Caputo como sociedad es demoledora, ¿no? Después voy a hacer algo autorreferencial, ¿no? Porque no debería ser así, pero no puedo evitarlo o hacerlo porque... a ver, pero vamos a lo importante primero. Es demoledora la frase porque te dice que acá cuando se hace algo medianamente bien es porque o tuviste una crisis o una mini crisis o estuviste cerca del abismo. Es demoledor como sociedad porque es difícil progresar así como sociedad. A los tortazos, ¿no? Es muy difícil progresar así. Si es a las piñas nada más algo, como acaba de decir Caputo, que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero habla además en un... El verbo que utiliza es medio impersonal, es lo mejor que nos pudo haber pasado. La verdad que eso está dirigido, es como que debería conjugarlo, es lo mejor que me pudo haber pasado. A él. Porque este hombre, yo me acuerdo que al principio del programa, cuando uno hacía críticas al programa, que finalmente la realidad nos terminó dando la razón a muchos, no entendía cómo alguien podía ser crítico del programa económico, cuando él consideraba que era lo mejor que había ocurrido en Argentina en el último medio siglo. El gobierno... O sea, en ese sentido para mí es demoledor, Tato. Claro, porque es lo que está... A ver, ¿qué es lo que uno interpreta de esto? Él está diciendo, bueno, ahora que hubo una corrida cambiaria, ahora que arreglamos con el fondo, bueno, ahora finalmente vamos a hacer el ajuste que nos pedían. Tato, y la gente que ha visto pulverizados sus salarios reales... A eso iba. Las empresas que se están fundiendo con la tasa de interés al 40%. Claro, 47%. La gente de laburo que no llega a fin de mes ahora porque le explotó los precios de todo. La gente que está muerta de miedo de haber sacado un crédito UVA por lo que ha pasado. O sea, no hay ningún... No te digo sensibilidad social, es sentido común. Le falta es la frase de un inversor, no de un político, no de un dirigente de un país, ¿no? Él tiene un cargo de dirigente. Finalmente te diría, para ser un poco autorreferencial, a mí me han dicho de todo menos bonito esta gente en la época previa a la crisis, ¿eh? O sea, esto valida las críticas que muchos hicimos al principio. Hagan las cosas ahora que tienen todo el poder. No esperen porque más tarde va a ser peor. Y finalmente hubo una crisis. Y por la crisis este buen hombre dice, bueno, ahora sí vamos a tener... Porque las cosas que dice seguidamente esas dos palabras es, esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque ahora pasan dos cosas, dice. Hemos recibido un préstamo del fondo, no sé qué bueno tiene ir al Fondo Monetario. Y la segunda, ahora sí vamos a tener una política monetaria y fiscal consistentes. O sea, al borde del abismo de una crisis, como quieras verlo, ellos dicen que van a hacer algo razonable. 2 años y medio para esto. Vamos a escuchar otra frase de Caputo, porque no suele hablar, evidentemente sintió la necesidad de hacerlo. Otra frase para analizar con José Luis Espert. Insistimos, este es el hombre, económicamente es el hombre hoy en el que más confía el presidente Macri. Mira, pasó, bueno, un poco lo que se escucha, ¿no? Digamos, sin duda se complicó más el frente internacional, un poco lo que preveíamos.
Después, bueno, como siempre pasa en Argentina, la gente piensa, tal vez por toda nuestra historia pasada, digamos, mucho en el dólar, y cuando el dólar se empieza a mover genera esos sustos, y bueno, eso fue contagiando un poco a todo el resto de los mercados, y bueno, y lo que hemos visto. Por supuesto hubo además, como siempre en estos casos, errores propios, también hubo temas políticos, entonces se hizo todo como un cóctel que hizo que hoy llegáramos acá. El maldito dólar. El dólar está a gusto del gobierno en 28, 29 mangos. Me parece que a gusto del gobierno, sí. A gusto del gobierno, sí. Sí, me parece que sí. A gusto del gobierno, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué lo beneficia? No, a gusto del gobierno, te digo, a gusto del gobierno significa un gobierno interviniendo en el mercado para que el dólar no suba, con tasa de interés alta o vendiendo dólares en licitaciones, ¿no? Pero no más bajo, la idea de que vuelva a lo que era el dólar, no. No, porque creo que para el gobierno tampoco quiere un dólar más bajo. Por eso, está cómodo. ¿Y por qué? ¿En qué beneficia esto? ¿En exportaciones? No, yo creo que está cómodo porque el gobierno, estamos frente a un gobierno medio panicoso en este momento. Ajá. ¿Recuerda a Macri cuando anuncia el acuerdo con el fondo? No había hablado una sola palabra con el fondo. Lo tiró porque se pegó un julepe de aquello anunciando aquel día, vamos a un acuerdo con el fondo ni enterado estaba. Generalmente cuando un presidente anuncia un acuerdo con el fondo... No, fue un anuncio rarísimo. Bueno, ¿te acordás? 2 minutos en la Casa Rosada, sí, parecía que... Exactamente. Faltaba que dijera vamos a los votos. Fue un ataque de pánico eso. Sí. Y el gobierno está con una cosa media panicosa en sus actitudes. Y esto que ha pasado estos días también es lo mismo. Han salido con todo para parar el dólar a 28. ¿Por qué? Ya están pensando en las elecciones del año que viene. El dólar a 28 y todo el programa este de endeudamiento y tratar de mantenerlo quieto es pensando en las elecciones de 2019. Ahora, José, la inflación está corriendo. Vos estás hablando de inflación para este año que es del 30%. Sí. O sea que el dólar va a seguir acompañando la inflación, ¿o lo van a planchar? No, bueno, el tema es que cuando uno dice inflación 30%, está pensando en la inflación diciembre de 2018 contra diciembre de 2019. Sí. Si el dólar se clavara en 28, ¿sabes cuánto crecería el dólar de diciembre de 2018 en 28 contra el de 2017, que fue 17,7? Estamos hablando de más del 40%. O sea, el dólar ya subió. El dólar ya subió. Ya subió. Ahora viene el efecto inflacionario de esa suba del dólar y de la suba de tarifas que tuviste. O sea, se viene un segundo semestre muy complicado desde el punto de vista económico. Porque lo que viene hacia del año para la gente común va a ser complicada. Sí. Porque ya estamos viendo caídas de actividad económica en el intrames. Va a ser un segundo... Y pensá que en el Congreso se va a tener que discutir el presupuesto 2019 que tiene adentro el ajuste con el fondo. Ajuste de salario en el sector público y ajustes de plata que va a las provincias. Quiero hacer una pregunta, José Luis, porque está entre los cambios que hubo en los ministerios, se retiró a Aranguren. Sí. Era el ministro de las malas noticias, del que te subía el gas, la luz, el agua. Y lo que está trascendiendo del gobierno, y la oposición ha tomado como cierto, es que ya no van a venir tantos aumentos como se esperaban en los servicios públicos. Y uno dice, ¿pero cómo? Ahí es donde estaba haciendo el ajuste el gobierno. Sí. Si no lo hace ahí, ¿dónde lo va a hacer? Bueno, en el acuerdo con el fondo seguía habiendo ajuste de tarifa, no sé cómo van a solucionar esto con el fondo, pero el ajuste que agregó el Fondo Monetario, que se agregó de común acuerdo con el gobierno, es que los salarios del sector público van a crecer abajo de la inflación durante todo el programa, 3 años. Y también, ¿los 3 años? Los 3 años, sí. Los 3 años. El programa dura 3 años. A lo largo de esos 3 años va a haber una caída de 15% en términos reales de la remuneración del sector público. A lo largo de 3 años. Los empleados públicos nos están mirando que son un montón. Lo que está en el programa, no es lo que yo deseo, es lo que está en el programa, ¿no? Que quede claro. Los empleados públicos que nos están mirando tienen que saber que los próximos 3 años van a perder aproximadamente un 5% de sus ingresos cada año. Sí. Esa es la cuenta. En términos del producto, digamos, si el producto creciera, a lo mejor perderían menos de 15%. Ah, claro. Porque es en términos del producto la caída de 15%. O sea, los gastos en salario del sector público de 2021, último año del acuerdo, contra el del 2018, el primer año del acuerdo, en términos del producto, caen 15%. Pero si ahí tenés crecimiento del producto, que no va a ser gran cosa,
eso disminuye la caída del poder de compra de los salarios reales del sector público. Mejor, en lugar de 15, es 10 a lo largo de 3 años si el producto creciera algo. A ver, José, vos has escrito también mucho sobre esto, sobre la idea de una Argentina que se desea, aunque los números digan todo lo contrario. ¿Este gobierno está haciendo un viraje hacia una Argentina real o todavía no? No, el gobierno, desde lo económico, insisto, ¿no? En algunos aspectos es completamente diferente al anterior, pero en algunos aspectos sigue esta tendencia casi secular ya de la Argentina de hacer básicamente lo mismo, vestido de otra manera, hasta travestido, te diría un poco a veces, para que sea digerible por la sociedad. Empaquetarlo diferente, pero el contenido es el mismo, te diría. Pero están haciendo, a ver, el gobierno se ha planteado un objetivo que muchos economistas, como vos especialmente, venís pidiendo, que es achicar el déficit fiscal. Sí. No hay gobiernos anteriores que lo hayan planteado tan claramente como el de Macri. No es así. Argentina firmó 26 acuerdos con el Fondo Monetario en los últimos 60 años. Antes de este es el número 27, y en todos hay programado una baja del gasto. Sí, ¿no? Pero no dicho tan enfáticamente como ahora. No sé. Para mí grandes cambios no. Desde en lo profundo, a ver, lo que el macrismo sí ha hecho hasta ahora es eliminar todos los componentes bizarros que tenía la economía con el kirchnerismo. O sea, ya no tenés ha desmalezado, digamos. Ha desmalezado un poco. Sí, ha desmalezado. Ellos lo llaman normalización, y es cierto, han normalizado la economía. Vos antes, para bajar el dólar, tenías a la gendarmería en el microcentro, ahora tenés licitaciones del Banco Central. No, en serio, era cierto. Para comprar, la gendarmería. Para comprar dólares tenías que convertirte en un delincuente. Claro, eras un delincuente y seguirías comprando dólares. Ya no está más planteada esa guerra con el campo, ridícula. En un país agropecuario como Argentina, el campo era el malo de la película para los Kirchner. Todo ese delirio, las relaciones exteriores de Argentina, lo que eran. Los únicos países con los que teníamos relaciones eran con el fascismo del mundo, Venezuela, China y Rusia. Ahora todo el mundo civilizado y rico y próspero te recibe. Ahora, ese desmalezar no significa que respecto de una Argentina, entre comillas, normal, la previa a los Kirchner, ya ha cambiado mucho, ¿no? De ninguna manera, tenés la economía muy cerrada al comercio, tenés un agujero fiscal fenomenal, tenés un sindicalismo absolutamente impresentable, no. Teniendo en cuenta estas noticias buenas que han llegado hoy, sí, el acuerdo con el fondo, dentro de, una vez que decidiste ir al fondo, es bueno que obviamente ocurra, que te den la plata. Que te den la plata. El pasar la noticia de hoy también es buena, obviamente, por ayuda. Supuesto. ¿Esto va a calmar los próximos días, las próximas semanas, o va a seguir la turbulencia? Financieramente yo creo que estas dos cosas, prácticamente el cambio a emergente del Morgan Stanley, Capital Index, me parece que ayuda a lo financiero. Y si ayuda a lo financiero, un poquito ayuda, si se mantuviera, ayuda a la economía de todos los días. Pero yo creo que esto no va a cambiar demasiado el amperímetro de la economía real, de la actividad económica, de los sectores cuya demanda está cayendo y salarios reales que van a caer este año. Esa parte me parece que no va a cambiar sustancialmente. Por último, José Luis... Pero sin duda es mejor el cambio en la calificación a que no haya cambiado. ¿Vaticinás un segundo semestre bravo el año que viene? Sí. No sé, demasiado lejos. Demasiado lejos. Sí, para mí sí. Estamos todavía demasiado moviéndonos. Acabamos de capear una crisis cambiaria muy gorda. Y recién ahora están empezando a verse los coletazos de esa crisis. La tasa de interés en 40% primero, en 47% en la licitación del martes del Banco Central. Las licitaciones de bonos, de dólares que ha hecho, te demuestran que recién esto está aflojando, así que el año que viene está muy lejos todavía. Está muy lejos. Sí. El comerciante que está del otro lado, ¿tiene que saber que se vienen 6 meses también bajos para ellos? Sí. Sí, yo creo que la actividad económica va a aflojar. Comparado con lo que fue el primer semestre, cuidado, esto es importante que la gente lo tenga presente. A lo mejor el segundo semestre de este año contra el segundo semestre del año pasado, a lo mejor no es tan malo como contra la primera parte. Chame, ¿te siguen peleando los del gobierno o no? Sí. ¿Todavía? Sí, están haciendo... Pero son todos, pero digamos, ves, el menemismo, el kirchnerismo es igual. Pero bueno, acá me tienen. Sos bravo vos también. Todo lo que quieran. Gracias, José Luis. Mañana, ¿cómo sale el partido? Argentina gana. ¿Sí? Ojalá. Yo deseo, como casi todos, que ¿Sumará gane. eso? ¿Sumará al clima, a la bonanza económica? Con los ciclotímicos que somos, sí, un poco sí. Ojalá que ganemos. Gracias, José Luis. Chao, buenas noches.